El invierno pasado, en la cena de Navidad de mi familia, delante de 19 parientes, mi madre levantó su copa de vino y me preguntó riéndose que se sentía ser una inútil. 48 horas antes, yo había cortado en silencio un secreto que llevaba guardando 6 años. En el momento en que mi respuesta salió de mi boca, mi padre se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el piso, y la pregunta que gritó partió a mi familia en dos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió mi padre, lo que encontró mi hermana en sus propias cuentas, y lo que dijo mi madre cuando se le acabaron las lágrimas, nadie lo vio venir. Y si te gustan las historias de gente que por fin encuentra su voz frente a quienes la dan por sentada, sígueme, porque esto se pone todavía más intenso. Me llamo Beatriz, tengo 32 años, y soy enfermera de pediatría, turno de noche, 9 años en un hospital infantil. Lo que aparentemente no sabía era leer a mi propia madre. Vivía en un estudio pequeño, con cena de huevo con arroz casi todas las noches, no por tristeza, sino porque los huevos cuestan lo que cuestan. Mi auto tenía casi 300.000 kilómetros y una luz de avería que ya trataba como compañero de casa. Cada mes, en mi cuenta bancaria, había una carpeta de ahorro llamada «La puerta propia», mi entrada para una casa algún día. 6 años de dobles turnos deberían haberla llenado 3 veces. Se quedaba baja, como una bañera con el desagüe medio abierto. ¿Por qué? El día 1 de cada mes, a las 6 de la mañana en punto, salía dinero de mi cuenta. Un mordisco automático y silencioso, programado a esa hora a propósito, significaba que yo estaría trabajando, demasiado ocupada para verlo pasar. No programas un pago para una hora en la que no puedes presenciarlo a menos que una parte de ti ya sepa que no debería estar haciéndolo. ¿A dónde iba todo ese dinero? Iba a mi madre. Todo, su renta, su despensa, su seguro del auto. Toda la vida de mi madre pasaba por mi cuenta corriente, y nadie en mi familia lo sabía. Empezó hace 6 años, 2 después del divorcio de mis padres. Ella me sentó en su mesa y lloró como nunca la había visto. Tu padre me dejó sin nada, dijo. Tengo $11 hasta el viernes. Le cargué una tarjeta de despensa. Ese fue el primer dominó. Un año después le vencía el seguro del auto y lo pagué yo. Y hace 4 años encontró un departamento que le encantó, con una fuente en la entrada, y no calificaba sola. Firmé como avalista, y la renta se unió al mordisco de las 6. Ella puso una condición, apretándome la muñeca al decirla, no se te ocurra decírselo a tu padre. Esto queda entre nosotras. Me dije que era dignidad. Así que me comí mis huevos, hice mis turnos, y guardé su secreto 6 años. Pero ese secreto tenía 2 mitades, y yo solo sostenía una. Mi padre sostenía la otra, y ninguno de los dos sabía que era la misma mujer quien las repartía. Para ser justa conmigo misma, tuve 30 años de entrenamiento. Mi madre, Rosario, nunca dio un regalo que no viniera con un recibo guardado en su cabeza. Los favores eran préstamos, la bondad generaba intereses. De niña, mi abuela me metía billetes en la tarjeta de cumpleaños, y mi madre los doblaba en su propio monedero de vuelta a casa. Para guardarlo, decía, y luego, mirándome por el retrovisor, el amor lleva cuentas, cariño. Siempre las ha llevado. Lo decía como otras madres dicen, maneja con cuidado. Años después, cuando las transferencias me estaban dejando en la ruina, le ofrecí sentarnos a hacer un presupuesto. Me miró como si le hubiera propuesto rebuscar en la basura. Los presupuestos son para pobres de mente pequeña, dijo. Y ahí terminó la planificación financiera. No me parecía raro nada de esto. Los peces no piensan que el agua es rara. Me hicieron falta 30 años, una foto de playa y un cuaderno de cuero agrietado para entender de dónde sacaba mi madre su aritmética. Ya llegaremos al cuaderno. Todavía pienso en él. Hacia lo que trabajaba todas esas noches era una casa pequeña, nada más, un lugar con un patio para tomates y una puerta que se cerrara detrás de alguien a quien nadie pudiera facturar. Me habían preaprobado una hipoteca modesta la primavera anterior. Mi agente inmobiliaria, Julia, llevaba un año enviándome opciones pacientemente. Según mis cálculos,
6 años de dobles turnos deberían haber cerrado esa entrada hace tiempo. En cambio, seguía faltándome miles de dólares. Cogí turnos extra y le dije que siguiera buscando. Mi padre, Ramón, 63 años, mecánico jubilado, vivía cerca de mi hermana Mónica, 36, contable, casada con Diego, 2 hijos. Cada vez que le insinuaba a Mónica que mamá pasaba apuros, suspiraba: «Mamá está bien, Bea. Lleva agonizando dramáticamente desde el 2003. No dejes que te maneje». Fácil de decir cuando no eres tú quien sostiene la tarjeta de la despensa. Nunca la corregí, porque corregirla significaba explicar, y explicar rompía la única regla. Un martes de septiembre, a mitad de turno, mi teléfono se iluminó: emergencia. A la mañana siguiente resultó ser un seguro que en realidad ya había pagado y una factura médica de $400 que me enseñó doblada. Pedí verla con calma, ya lo había pedido antes, y cada vez desataba la misma obra en 3 actos: lágrimas, mi propia hija auditándome, vergüenza, cuentas los centavos a tu madre después de que te di la vida, y el cierre, la mano al pecho y la amenaza de volver al hospital si yo insistía. La única vez que puse un límite de verdad, hace 3 años, me dejó de hablar 3 semanas y trabajó los teléfonos de la familia hasta que mi tía Carmen me llamó llorando por la hija que abandona a su madre. Así que no vi la factura. Le transferí el dinero desde el tapete de su entrada. Y al irme, vi una bolsa de papel rígido junto al closet, con papel de seda color crema asomando, de esas bolsas que solo había tocado en los mostradores caros de las tiendas. Mi madre la empujó con el talón detrás de los abrigos, suave como un paso de baile. Ese fin de semana, mientras mi padre me revisaba los frenos, dijo la frase que empezó el terremoto: «Cuesta imaginar a tu madre pasando apuros, diga lo que diga Carmen. Está bien situada». Me aseguré de eso cuando vendimos la casa familiar. Me quedé ahí, con la llave inglesa en la mano. Bien situada. La versión de mi madre, la que yo llevaba 6 años financiando, era: «Tu padre me dejó sin nada». 2 personas a las que quería me contaban 2 historias distintas sobre el mismo divorcio, y las 2 se lo creían. Quise preguntar cuánto, pero había jurado guardar el secreto, y si preguntaba, él preguntaría por qué. Me tragué la pregunta. 2 semanas después, Julia me llamó sin aliento: «Una casita de 2 habitaciones a punto de salir al mercado, venta urgente, se iría antes del viernes». Esa noche, a las 2 de la madrugada, hice cuentas: podía conseguirlo, por los pelos, si me saltaba un mes de la renta de mi madre. El calendario cambió al día 1, y a las 6 de la mañana, mientras yo trabajaba, la transferencia salió como siempre. Nadie me obligó. Los barrotes de mi jaula eran caseros, y yo misma los había pulido. La casa se vendió en 48 horas a otra pareja. La quinta noche después, mi prima Daniela me envió una captura con 3 signos de interrogación: «Espera, esta no es tu mamá». Arena, agua turquesa, mi madre con un cóctel gigante junto a mi tía Carmen. Viaje de hermanas, hace tiempo que tocaba. Esos 6 días eran exactamente la semana en que mi madre me había dicho, con voz pequeña, que estaría en un retiro parroquial barato. Le había ofrecido pagar la cuota y ella había dicho: «Ya haces bastante, cariño». Busqué explicaciones: quizás pagó Carmen, quizás era un regalo, pero la bolsa de papel de seda color crema estaba en una de las fotos, sobre la cama del hotel, como si fuera de la familia. No la llamé. Terminé mi turno, y esa noche, en mi cocina, abrí mis propias cuentas, no las de ella, las mías, y armé una hoja de cálculo con 6 años de tarjetas de despensa, seguros, y renta, incluyendo un salto que ella había explicado como aumento general del edificio, inflación. Cuando se llenó la última celda, el total me devolvió la mirada, justo por encima de $70.000. $70.000 de un sueldo de enfermera, mientras mi carpeta, la puerta propia, se moría de hambre y las casas se vendían a otros. No sentí rabia todavía, eso llegó después, y nunca como imaginas. Lo que sentí fue algo parecido a ver por fin, en una radiografía, la fractura que explicaba 6 años de cojera.
Escribí una pregunta en una nota adhesiva y la pegué en mi refrigerador. ¿Qué compraste? Porque en el fondo ya empezaba a sospechar que la respuesta no era la despensa. Le di una oportunidad limpia, la invité a un café y le ofrecí ayudarla a armar un presupuesto real, quizás un departamento más pequeño, ir juntas a cada cita. Ella removió su café con leche y actuó una risa herida para la mesa vecina. Carmen pagó ese viaje, ¿sabes? Me invitó. ¿Se suponía que iba a avergonzar a la familia diciendo que no? Luego, con deleite, ya veo. Ahora llevas cuentas. ¿El amor lleva cuentas? ¿No es eso, Beatriz? Cogió la frase con la que me crió y me la devolvió como acusación. Y sentí, por primera vez, las paredes del acuario. Después, sin perder el ritmo, viene Navidad. Necesitaré $600 para regalos. A menos que quieras que tu madre sea la única sin nada bajo el árbol. No dije que sí. Me oí decir, déjame pensarlo. El silencio que siguió me dijo todo lo que costaba pensar. En menos de 48 horas llegó la artillería. Mi tía Carmen llamó llorando por la hija que le saltó encima a su madre por el dinero de Navidad. Mónica me escribió corriendo entre el trabajo y el fútbol de su hijo. ¿Qué pasó con mamá? Está descontrolada, por favor llámala. Nadie me hizo una sola pregunta. El árbol de teléfonos no reúne hechos, reparte veredictos. Esa noche, en el hospital, cuidé a un niño de 6 años con neumonía cuya madre llevaba 3 noches seguidas sentada, rechazando el catre, la mano en el tobillo de su hijo mientras dormía, sin pedir nada a cambio. Le puse una manta sobre los hombros y salí al pasillo a hacer una aritmética que ninguna hoja de cálculo puede contener. El día 1, en lugar de dejar salir la transferencia, la cambié por un giro y la llevé yo misma al complejo. La administradora, con la sonrisa de siempre, puntual, como siempre. ¿Y qué tal el cambio? El de 2 habitaciones con estudio y garaje, ese plano es mi favorito. Mantuve la cara tranquila. Recuérdame cuándo fue el cambio, dije, ligera. Tecleó. Hace 14 meses. Ahí está la diferencia, unos 150 al mes. El aumento general del edificio. La inflación. Mi madre no se estaba ahogando. Se estaba redecorando, y me mandaba a mí la factura. No conduje a casa. Pasé por un anuncio que Julia me había mandado esa mañana, una casita amarilla, de una planta, con un buzón torcido en la acera, inclinado de una forma que parecía menos un desperfecto y más un saludo. Julia llegó en 20 minutos. Adentro, pisos de madera crujientes y una luz de tarde que caía justo sobre el rincón del comedor, como si ya viera ahí una mesa, sillas, gente que llegaba porque quería llegar. Algo en mi pecho se aflojó, como el primer respiro después de aguantar el aire en un túnel. Tomé una foto del buzón torcido y la puse de fondo de pantalla ahí mismo. Eso es un síntoma, dijo Julia. No tiene cura. Dame hasta diciembre, le dije. Todavía no sabía de dónde saldría el dinero. Solo sabía dónde iba a dejar de ir. Antes de contarte lo que hice, tengo que hablarte del cuaderno. Una semana después, mientras movíamos una cómoda en casa de mi madre, algo cayó al piso, un cuadernito de cuero, la tapa suave como una cartera vieja. Se abrió solo. 2 manos en las mismas páginas, una inclinada y estricta, con pluma, de mi abuela, muerta hace 16 años, la otra redondeada, de adolescente, de mi madre. 2 columnas en cada página, debido, zapatos escolares, 4,50. Piano, $2 la clase. Abrigo de invierno. Y enfrente, pagado, planchar pisos ajenos, silencio en la mesa, trabajo de sábado. Mi madre cruzó la habitación y me lo arrancó de las manos. Por un segundo, antes de que la máscara volviera a su sitio, vi a mi madre de 61 años convertirse en una adolescente esperando saber cuánto había costado el día. Le devolví a mi madre hasta el último centavo antes de mi boda, dijo en voz baja, casi orgullosa. Es lo único cierto que estoy segura de que me dijo nunca. Luego la barbilla arriba, y la voz de siempre volvió, el amor lleva cuentas, cariño.
Ahí vi toda la cadena, eslabón por eslabón, desde la pluma de mi abuela hasta una nota adhesiva en mi refrigerador. Sentí lástima por ella. Todavía la siento. Pero entender por qué cobraba no me obligaba a seguir pagando. No hice lo que se me ocurrió cada noche, no le mandé la foto a mi padre, no me paré con una hoja de cálculo en una cena familiar, no jugué ni una gota a su juego. Si le ganaba en su propio juego, el juego seguía, solo con nueva dirección. Yo quería salir del casino. Construí una puerta, no una bomba. En el trabajo, hablé con nuestra trabajadora social, que me explicó que podía permitirse de verdad una mujer de 61 años con la pensión cerca, 3 residencias decentes con listas de espera cortas, cómo funciona una sesión con un asesor financiero que yo podía pagar directamente, apoyo sin efectivo. No puedes sacar a alguien de una creencia a base de presupuesto, Beatriz, me dijo. Solo puedes dejar de financiar la creencia. Esa noche armé un sobre, 3 opciones de residencia, la tarjeta de un asesor con una cita ya pagada, y una página escrita a mano con lo que se ofrecía en lugar de dinero, mis domingos, ayuda para mudarse, presencia real. Invité a mi madre a comer ese sábado. Pero antes le conté a Mónica. Le mostré mis propios extractos, nada robado, nada espiado, y vi el color abandonarle la cara. Vea, dijo por fin. Mamá me debe $2.200. Préstamos pequeños, nunca devueltos, siempre urgentes, mientras a mí me decía que Mónica era la única con quien podía contar, porque tu hermana nunca me ayuda. Nos había mantenido en habitaciones separadas, diciéndole a cada una que la otra estaba vacía. Mónica quería quemarlo todo esa misma noche, yo le pedí que no. No voy a hacerle a ella lo que me hace a mí. Sin público, sin emboscada. Solo voy a parar. Aceptó, pero me dijo, se acabó cubrirla. Si sale el tema en mi mesa, no voy a mentir. Días después llegó el boletín familiar, mamá anunciaría en la cena algo sobre mudarse al sur, cerca de su hermana, y necesitaría ayuda para instalarse. Esa misma semana apareció un auto nuevo reluciente en su lugar de estacionamiento. El viejo no era seguro, me dijo, cruzada de brazos. Si algo me pasara en la carretera, entonces sí me harían caso. Me quedé ahí, sosteniendo su despensa, viendo la escena completa, mi madre nunca había estado en problemas. Tenía un estilo de vida, y el estilo de vida tenía personal, y el personal era yo. La noche antes de la comida, hice mis cuentas de siempre, en una columna, la casa amarilla y lo que necesitaba en diciembre, en la otra, todo lo que salía cada mes hacia mi madre, y lo que seguiría saliendo después de eso, porque siempre venía algo después. Miré la nota en el refrigerador, ¿qué compraste? Y por primera vez respondí en voz alta, no le compraba la despensa. Compraba la prueba de que merecía la pena quedarme conmigo. $70.000 intentando comprar una aprobación que nunca estuvo en venta. El sábado, en su mesa, se lo dije como me enseñaron, sin colchones. Mamá, desde el 1 de diciembre no voy a pagar tu renta, tu despensa, ni tu seguro. En ese sobre hay 3 residencias que puedes pagar sola, la primera sesión de un asesor ya cubierta, y lo que sí voy a hacer, domingos, día de mudanza, citas médicas. A mí me tienes. Mi sueldo, no. Su taza se detuvo a medio camino. Los ojos se le pusieron vidriosos, luego secos al no encontrar público, y lo que se asentó en su cara fue algo que nunca había visto de frente, cálculo frío. No vas a hacer nada para esta familia, dijo. Para Navidad no dirán tu nombre. Me levanté y dejé el sobre donde estaba. No lo miró mientras yo seguía ahí. No gritó. Eso me asustó más que cualquier actuación anterior. El martes firmé el papel para salir como avalista cuando terminara el contrato, el 31 de enero. Esa noche, en mi cama, apagué el interruptor de la transferencia automática. 6 años, apagados con un toque. 9 días de silencio siguieron, y si has tenido una madre como la mía, sabes que el silencio nunca fue paz, era artillería moviéndose de posición. En esos 9 días pasaron 2 cosas. La fría, mi tía Carmen mandó un mensaje de grupo sobre hijos que abandonan a sus madres.
La Cálida, transferí la señal para la casa amarilla, y Julia me llamó cantando, oferta aceptada. Cierre en febrero. Fui a verla esa tarde y no me dejé sentir la alegría del todo. El miércoles, la artillería habló en perfume, mi madre me llamó, la voz brillante como si nada hubiera pasado. Nos vemos el jueves, cariño. Viene todo el mundo. Se apoyó en esa última palabra como quien prueba una tabla floja. La cena de Navidad en casa de Mónica es una producción con 19 personas. Mi madre llegó 40 minutos tarde, con el bolso crema y dorado colgado del antebrazo como un trofeo. Sirvieron los platos y, puntual, empezó el espectáculo, me las arreglo sola. ¿Sabes quiénes son tus hijos cuando te haces mayor? Mi padre, en el extremo de la mesa, se quedó quieto, el tenedor abajo. Fue mi prima Daniela quien encendió la mecha sin saberlo, vea, cómo va lo de la casa. Encontré una, dije. Es pequeña, amarilla, y el buzón está torcido, y la quiero. Una ola cálida recorrió la mesa. Entonces oí a mi madre dejar el tenedor con un chasquido preciso. Una casa, dijo, alto, dirigido a todos. Si apenas te mantienes viva en ese cuartucho que rentas. Y luego, con la ternura de una guillotina, que se siente ser una inútil, hija. Silencio total. Mi madre se echó hacia atrás con su vino, esperando que le entregaran lo que se le debía. Lo que sentí no fue rabia, sino la calma de una decisión ya tomada. Se siente genial, dije, plana. Desde que dejé de pagarte la renta. La silla de mi padre arañó el piso al levantarse de golpe. ¿Renta? ¿Qué renta? Mónica ya empujaba a los niños al otro cuarto. Mi madre me miró, luego a mi padre, y dudó por primera vez que le vi hacerlo en público. Beatriz me paga la renta, dijo al fin. Los hijos ayudan a sus madres, Ramón. ¿Cuánto tiempo, Beatriz?, preguntó mi padre. Y se lo conté, sin hoja de cálculo, sin levantar la voz, 6 años, la despensa, el seguro, luego la renta, el cambio a un departamento más grande, y los 6 días en Cádiz mientras yo cubría todo y ella decía estar en un retiro. Mi padre se giró hacia ella, la voz baja y quebrada. Te di $180.000, hasta el último centavo de la casa familiar, para que nuestras hijas nunca tuvieran que cargar contigo. ¿A dónde fue? Mi madre se quedó inmóvil, y luego llegaron las lágrimas, puntuales. Me tiras el dinero a la cara en Navidad. Soy tu madre. Te di la vida. Me lo debes todo. Se levantó, las manos sobre el mantel, y jugó su última carta. ¿Quieres contar centavos contra tu madre? Entonces elige, Beatriz. Sales por esa puerta y no eres hija mía. Nunca. Elige. La miré, de verdad la miré, y por fin vi que la madre por la que llevaba 6 años pagando nunca había existido. Me levanté también. La cita del asesor está pagada. La lista de residencias está en tu mesa. Esa oferta no caduca, mamá. Puedes tener mis domingos. Mi sueldo, no. Detrás de mí, su voz subió, quebrada, el amor lleva cuentas, Beatriz. Me detuve en la puerta. Entonces estoy pagada por completo. Cerré con un clic suave, como un punto decimal. En el porche, mi padre salió detrás de mí. Me aseguré de que tu madre estuviera bien situada, dijo, despacio. Y nunca comprobé quién te estaba situando a ti. Me puso la mano en el hombro, pesada como una caja de herramientas. Luego Mónica, sin abrigo, con un plato envuelto, no te vas a ir con hambre. Y el domingo mis hijos te ayudan a empacar. Conduje a la casa amarilla, apagué el motor frente al buzón torcido, y ahí escuché el mensaje de voz de mi madre, furia, luego pena, luego dulzura, eras mi ayudante, mi niña buena, y al final la amenaza, si no arreglas esto antes del domingo, no me vuelvas a llamar. Toda la partitura de siempre. No la llamé de vuelta. Le escribí el nombre del asesor, la cita ya pagada, y una línea más, la oferta sigue en pie. Esa noche, sola frente a una casa que aún no me conocía,
sentí por primera vez que ya estaba en casa. El 1 de diciembre llegó y las 6 de la mañana no se llevaron nada de mí. Y eso demostró lo que ya sospechaba, la renta se pagó a tiempo con dinero que había estado ahí todo el tiempo, solo faltaba la excusa. Cuando terminó el contrato, mi madre no lo renovó. Se mudó a una de las 3 residencias que yo había señalado, aunque jamás lo admitiría, y la historia oficial pasó a ser que había elegido simplificar. Devolvió el auto, se quedó con el bolso, fue a una sola sesión con el asesor y lo declaró sosa e irrespetuosa. Mi madre no se transformó. La gente, en general, no lo hace. Se adaptó, y el libro de cuentas que lleva siguió abierto, solo que ya no en mi página. Esta Navidad pasada, por segunda vez, la celebramos en la Casa Amarilla, con mesas que no combinan y a nadie le importó. En mi refrigerador, donde antes había una nota preguntando qué había comprado, ahora hay un cartel que hizo Emma: nadie le debe nada a nadie. Todos traen un plato. Dejamos una silla vacía, la invitación volvió rechazada, que es también una respuesta, y la mesa estuvo cálida igual. De pie junto a la estufa, entendí lo que 6 años de transferencias nunca podrían haberme comprado: el amor de verdad no lleva cuentas, solo sigue apareciendo. Y el día que dejé de pagar para que me quisieran fue el día que descubrí quién me había querido gratis todo este tiempo. Esa es mi historia: 6 años de renta, una pregunta en una mesa de Navidad, y un buzón torcido con mi nombre puesto. Si esto te recordó que se puede querer a la familia sin financiarla, tómalo como tu señal. Pon un límite esta semana y manténlo con cariño. Comparte esto con alguien que todavía está pagando para que lo quieran, y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu momento del buzón torcido?